Ok. Bueno, una pregunta. Hay alguien que mandó una pregunta el otro día. Yo le dije que la contestábamos hoy. No sé si está presente. Sí, somos nosotros, unos amigos. No, no, tú la que mandaste fue hace 2 días, una de cómo se iluminaba un edificio y para verlo No, tridimensional. la pregunta que teníamos hoy para la clase en realidad era la que vos contestaste, lo del verdadero o falso, y otra compañera del grupo te preguntó el argumento del por qué estaba mal. Ah, ta. Bueno, ¿sabés lo que te voy a pedir así vamos más rápido? Que abras la pregunta. Esa que tú hiciste está en la clase, ¿no? En la presentación. Sí, los tengo acá anotados igual. Déjame buscar la clase, así les voy mostrando la respuesta del por qué. ¿Está? Lo que te voy a pedir que tú me leas la pregunta. Déjame buscar esto ahora. Bueno, dale, a ver. De la pregunta uno teníamos duda con la B y la D. La B decía, el ángulo sólido bajo el que se ve un objeto disminuye al aumentar la distancia entre este y el observador. Nosotros pusimos falso y vos nos dijiste que era verdadero. Exactamente. Pero Acá, sí, acá tenemos, fíjate. Yo tengo un punto fijo acá, por ejemplo. ¿Ven en el cursor? sí se ve. Bueno, acá tenemos el punto fijo. Ángulo sólido dijimos que era si yo tenía una figura, ¿sí? Cualquiera, y hago recorrer un segmento de recta alrededor de su contorno, me configura el espacio. Bueno, fíjate que si esta figura, este círculo, yo lo alejo, lo pongo más lejos, entonces este conito queda más chico. No quedaría más grande en realidad. Como que se alarga, por así decirlo. No, porque ángulo sólido no es volumen. Ángulo sólido es una abertura en el espacio. Si yo este círculo lo pongo por acá, suponete que está del mismo tamaño, y ahora me trazo las tangentes, esto se achicó y esto se achicó. Ah, bien, está. Por lo tanto, el ángulo sólido, que es esto, se achicó. Está bien, ¿Está bien. bien? Entonces, sí está. Ahora nos queda claro esa. Y la D, que dice, el aumento de iluminancia aumenta el contraste entre un objeto y el fondo. Para igual yo Eh, Sí, tengo una duda también de lo anterior. Porque no era que sí. el ángulo sólido no cambiaba, que era siempre el mismo. El ángulo sólido que no cambia es el de la fuente de luz. Una fuente de luz se emite en un ángulo sólido determinado. Y ese ángulo sólido no cambia porque es como se distribuye la luz de la fuente. Pero ese ángulo sólido no cambia en la medida que tú no le cambies nada a la luminaria. ¿Se entiende? O sea, si yo alejo, por ejemplo, acá no tiene por qué ser una fuente de luz, ¿no? Si yo alejo esto, por ejemplo, vos la pantalla ahora la estás viendo bajo un ángulo sólido determinado. ¿Qué pasa si vos te pones a 10 metros de la pantalla? ¿La ves del mismo tamaño o la ves más chica? No, más chica. En un conito más chico, exactamente. El ángulo sólido bajo el que vemos los objetos va variando. Ese varía porque depende no de la fuente, sino depende del objeto del observador y del objeto. Ok, ¿Está bien? Y al variar la distancia cambia esa condición. ok, gracias. Bueno, la siguiente era la D, que era el aumento de iluminancia aumenta el contraste entre un objeto y el fondo, que nosotros pusimos verdadero y tú nos pusiste que era falsa. Pero, o sea, según nosotros sí es verdadero. Si yo le pero aumento no, la iluminancia a un objeto, el contraste con el fondo va no, tipo a aumentar, ¿no? no. Mira, yo acá tengo, en este ejemplo de los dos libros, tengo una determinada iluminancia sobre el objeto, que es el libro, y el cuaderno, ¿tá? La cantidad de luz por metro cuadrado que está llegando. Si yo aumento los luxes,
¿tá? Si yo tenía 100 y paso a 500, tanto el objeto como la superficie van a tener 500. Por lo tanto, van a subir sus luminancias en la misma proporción. Eso no va a variar. O Y sea, el para que contraste, aumentara el contraste, la letra debería haber especificado que la iluminancia era en el objeto específicamente o en el fondo exacto, específicamente. Ah, exacto. Por claro. ejemplo, en este caso, que capaz que con lo que te estás confundiendo tú, ¿tá? Eso pasa, ¿por qué? Porque lo que aumentó fue la luminancia de el fondo en este caso. Y disminuyó acá, por lo tanto la diferencia, que es el contraste, aumenta. Pero si aumenta parejo la iluminancia de las dos cosas, eso no va a aumentar el contraste porque es igual. Claro, ahora sí nos quedó. O sea, era como la formulación de la pregunta, en realidad lo engañoso, ¿no? Dale. Ah. Y las últimas dos es porque nos di, tipo, son de la pregunta 3 que dice, el rendimiento de una luminaria no cambiará si se sustituye la lámpara por otra de mayor flujo. Y pusimos falsa y dijiste que era verdadero, pero la cuenta de rendimiento te dice que flujo de luminaria sobre flujo de la lámpara. Entonces como que Exacto. se contradice. Tendría que ser ¿Por qué? falsa, ¿no? O sea, No. porque si yo cambio el flujo de la lámpara, automáticamente el rendimiento puede disminuir o aumentar, ¿no? Si tú cambias el flujo de la lámpara, ¿qué va a pasar con le pongo un flujo más grande? O sea, yo tenía una curva polar para una lámpara de 1000 y pongo ahora una lámpara de 2000. ¿Qué va a pasar con el flujo de la luminaria? O sea, el flujo no cambia, pero el rendimiento sí. Pará, vamos de vuelta. Yo tengo una lámpara de un flujo 1000 y ahora pongo, ahí va a salir un flujo X de la luminaria. ¿Estás de acuerdo? Yo ahora Sí. pongo una lámpara de un flujo 2000 en la lámpara. ¿Qué va a pasar con el flujo de la luminaria? Mm, o sea, no entiendo, tipo, como que, no sé si decir que se adapta o qué al flujo de la lámpara. No, 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 no. De una luminaria va a salir un determinado flujo. ¿Está bien? Sí, eso sí. Bien. Cuando vos tenés la lámpara de 1000, sale un flujo determinado de la luminaria. Sí. Bien. Que es el que te determina el rendimiento. Si yo pongo una lámpara que emite en vez de 1000, emite 2000, con ese flujo que emitía la luminaria, ¿qué va a estar pasando? ¿Va a salir más, menos o lo mismo? Más. Más. ¿Cuánto más? Proporcional a lo que aumentó el flujo de la lámpara. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar con el rendimiento? Se mantiene. Se mantiene. Está bien. ¿Y por qué ¿Está? cambiaría, y por qué cambiaría la curva polar de la luminaria? Sí, No, sí, la sí, curva polar no cambia. pero es que nosotros pusimos que era que no cambiaba y vos nos pusiste que la respuesta era que sí cambiaba en la D. Claro, a ver, no cambia lo que le contesté recién no vi el nombre, no cambia la forma. De la curva polar vos tenés dos datos. Una es cómo se distribuye el flujo, o sea, el ángulo, que eso no va a cambiar. Pero lo que sí te va a cambiar es el otro dato, que es la intensidad. ¿El vector es más largo o el vector es más chico? O sea que la Eso, pregunta refiere a la curva en su totalidad, incluyendo las candelas, no solamente a la forma. la curva es un dibujo que me da dos datos. Cómo se distribuye la luz, esto, y cuánta intensidad tengo en cada dirección. Si tú pones a ver dónde está, una lámpara que emite más flujo, la forma en que se distribuye ese flujo en el espacio no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar, Claro, aumentan las candelas, nosotros lo interpretamos como la forma, por así decirlo, de cómo se no, distribuye. es las dos cosas. La curva polar es el dibujo en el plano que te indica cómo se distribuye y cuánto vale la luz tridimensionalmente. Estoy buscando el dibujito que había de justamente de eso, donde se ponían acá.
Yo estoy poniendo distintas lámparas con distintos flujos y fíjate, el ángulo siempre el mismo, pero sí me va cambiando el vector intensidad. Pero justamente por eso lo que te están aumentando son candelas. La forma es la misma, pero cambian las candelas, por eso se ve como más grande. Pero la forma es la Sí, misma. Ah, está. pero la intensidad no. Sí, claro, eso sí. ¿Tá? Y la curva polar no es la forma, eso es lo que te define es el flujo, perdón, el ángulo sólido o el sólido polar. Pero, a ver, acá tenemos una duda. ¿Esa es una curva polar lo que me estás mostrando o no? Estos rojitos sí, Entonces, ¿por qué decís que...? Ay, no entiendo, porque estás diciendo que es la misma forma, pero después me decís que no, y que no es la curva polar. O sea, no. eso es la curva polar y la misma forma, diferente intensidad de candelas. ¿Qué valores sacas de esta curva roja? Las candelas ¿Y qué más? y el ángulo. Dos valores, exactamente. El ángulo y las candelas. Si yo cambio la lámpara y pongo otra lámpara, ¿va a cambiar el ángulo? No, cambia la No, intensidad en ese ángulo. exactamente. Entonces cambió. Está, Porque ahora la sí nos curva quedó no claro. es una cosa, no es la forma solamente. La forma lo que te da es el sólido polar. Está, ahora sí, gracias. Sí, ¿Ah? Daniel, deberíamos agregar otro dato que no siempre en todas las fotometrías pasa esto. En realidad se expresan siempre igual y son cada 1000 lúmenes. O sea, la forma siempre es la misma y la única diferencia es cada 1000 lúmenes y tú después multiplicarás por los lúmenes que tiene la lámpara. Si tú tienes una lámpara de 3200 lúmenes, la intensidad en candelas que te va a dar esa curva, tenés que multiplicarlo por 3,2. ¿Seguís el razonamiento? Ahí Daniel lo hizo muy empíricamente, esa gráfica, mostrándote que cambias las lámparas de más potencia y proporcionalmente la curva se va aumentando. Pero la industria de la iluminación lo que hizo un acuerdo de generar una sola curva eh, cada 1000 lúmenes, en la opción de 1000 lúmenes. Y tú lo multiplicas por los lúmenes de cada fuente. ¿Ok? Sí, sí, ahora nos quedó claro, gracias. Es lo que dice acá en la foto de arriba, ¿viste? Flujo para lámpara de 1000 lúmenes. Vamos a seguir con la clase del otro día, que era el cálculo para el salón de clase del aulario, ¿sí? Teníamos que era el salón, teníamos que nosotros determinar las luminarias que íbamos a poner, dónde las íbamos a poner, cómo las íbamos a distribuir, qué lámpara y qué potencia iba a tener cada una y cómo las íbamos a controlar. Ahí tenemos la planta y corte del pizarrón. Dijimos que había un plano horizontal, que es donde ustedes apoyan las mesas, y un plano vertical, que es el pizarrón, que también es un plano de trabajo. Y que dentro de este espacio había una estructura metálica en el techo que teníamos que tenerla en cuenta. Bueno, estas eran las etapas del proceso de desarrollo que íbamos a hacer. Y para eso, cuando digo para eso me refiero a cuando nosotros estamos dentro de un local que cumple con determinadas condiciones, que ahora las vamos a ver, y queremos calcular el nivel en un determinado plano en forma uniforme, vamos a a utilizar lo que se llama método Lumen o método de las cavidades zonales, que es este que vamos a ver ahora. Ese método me dice que si yo tengo un local paralelepipédico como ese que está ahí perspectivado, ¿ah? Donde a determinada altura tengo ubicadas las luminarias, ¿sí? Esas luminarias en un plano horizontal van a determinar un nivel de iluminación total promedio. Cuando decimos promedio, quiere decir que es el promedio de los puntos, el nivel medio de ese plano, porque cada punto del plano va a tener un nivel de iluminación diferente, porque no todos, por ejemplo, se están a la misma distancia de las paredes, no todos están a la misma distancia de las luminarias, pero vamos a tomar el nivel promedio que van a tener esos puntos. Ese nivel total va a estar compuesto, por un lado, por la iluminación directa. ¿Tá? ¿Cuál es la directa? La que sale de las luminarias y llega al plano en forma directa sin reflejarse en ningún lado.
Por otro lado, vamos a tener la iluminación indirecta. Esa iluminación indirecta es la que llegó al plano, pero después de haberse reflejado en las distintas superficies, piso, paredes y techos del local. ¿Tá? Toda esa luz que está llegando a ese plano es lo que me da la iluminación total esta que vamos a calcular ahora. Y esto es tanto aplicable para fuentes puntuales como las que tenemos arriba a la izquierda, para fuentes lineales o para fuentes superficiales como es el caso de los cielos rasos. Entonces nosotros tendríamos una iluminación directa que cae sobre el plano al que le estamos calculando el nivel de iluminación, que puede ser el piso, puede ser un plano paralelo al piso, por ejemplo, para el salón de clases será el plano que pasa por el plano de trabajo de las mesas, de los pupitres que andan en el entorno de los 80 centímetros de altura. Vamos a tener una iluminación reflejada, ¿sí? Que sale de las reflexiones que se producen en el techo, en las paredes o en el propio piso, ¿sí? Que luego del piso se refleja en paredes y techo y vuelve a caer sobre el punto. Y vamos a ver las condiciones que tienen que darse para poder aplicar este método. ¿Ah? Este método que vamos a hacer nosotros se puede hacer, se puede hacer, no, antes se hacía, si ustedes agarran exámenes muy viejos, yo ahora les voy a mostrar de repente alguno por arriba, pero para que tengan una idea de lo que teníamos que padecer, de forma manual o se puede realizar a través de un software. ¿Ah? Pero básicamente es lo mismo. Lo que vamos a hacer acá es una estimación muy rápida, ¿sí? No vamos a usar tablas, no vamos a usar software. Hay una clase ahí que les explica cómo utilizarlo, ¿tá? Que es el mismo que utilizamos en acondicionamiento natural, pero para la iluminación natural. Este, esto es como hacer una estimación de cuánto me podría salir una casa sin hacer el metraje, ¿tá? O sea, sin ver las terminaciones con exactitud, la estructura y demás, yo podría decir, bueno, una casa de tantos metros cuadrados me sale tantos dólares. Eso es lo mismo que vamos a hacer acá, ¿tá? Para hacer una estimación rápida. Bueno, para poder aplicar este método tenemos que trabajar o tenemos que estar en un local que cumpla estas condiciones físicas, que sea un paralelepípedo. Otra cosa es que las superficies se comportan como perfectos difusores. Esto quiere decir que no sean superficies especulares. Por ejemplo, que el local tenga todas las paredes espejadas. Esto quiere decir que la distribución de las luminarias, esta es otra condición, tiene que ser uniforme. O sea, si yo quiero tener una iluminación uniforme en un local, no puedo concentrarlas en una zona, porque voy a tener en esa zona un nivel mayor que en otra. ¿Ah? Entonces, la distribución va a tener que ser uniforme. Y que el local no puede tener obstrucciones. Yo no podría tener mamparas acá adentro de este local porque me van a ir obstruyendo la luz que va llegando a ese plano. ¿Ah? Bueno, ¿en qué se basa esa ecuación? Esa ecuación, o ese para calcular el nivel, es lo mismo que definimos nosotros. El nivel de iluminación o la iluminancia era, no miren lo que está a la izquierda, a la derecha, perdón, síganme lo que les voy a marcar acá. La definición de nivel de iluminación era el flujo que recibía un plano sobre el área de ese plano. La luz, la luz o flujo lumínico que llegaba a un plano dividido el área del plano. ¿Cuál va a ser el área del plano? Va a ser el área del plano de trabajo. ¿Tá? Y en ese ejemplo que yo les puse recién, donde estaban las luminarias arriba, en el techo, ¿cuál va a ser el flujo que llega a ese plano? ¿Cuál es el flujo que está llegando a este plano? El flujo de la lámpara. El flujo de las lámparas no, porque las lámparas van a estar adentro de una luminaria y la luminaria siempre va a emitir menos flujo que la lámpara. Bueno, de la luminaria. ¿Tá? Pero tampoco, porque no todo el flujo que llega a las luminarias está llegando acá abajo. Vos fíjate que de acá llega una parte acá abajo del flujo directo, ¿sí? Pero hay otra parte que va a venir hacia la pared y luego se va a reflejar. Y eso va a llegar. O sea que este nivel total
va a estar compuesto por el flujo que llega. Pero ¿cuál es el flujo que llega? Parte del flujo directo y parte del flujo reflejado. ¿Se entiende? Es decir, este flujo que está llegando, perdón, este flujo que tengo en la ecuación es el flujo que está llegando al plano de trabajo. ¿Tá? Que lo voy a calcular en función del flujo de la lámpara, que es el único dato que tengo. Lo que pasa que no es el mismo valor. Por eso yo este flujo lo voy a afectar por dos coeficientes diferentes. ¿Tá? Uno es lo que llamamos coeficiente de utilización y el otro es el que llamamos factor de mantenimiento. ¿Qué es el coeficiente de utilización? El coeficiente de utilización es un coeficiente que me va a decir cuánto efectivamente de lo que emiten las lámparas está llegando al plano de trabajo, ¿tá? Luego de haberse reflejado en las distintas superficies y de haber sido absorbido una parte por la luminaria. El coeficiente de mantenimiento me dice cuánto va a llegar al plano de trabajo luego de que el flujo salió de la luminaria y en las condiciones normales de uso. ¿Qué quiere decir las condiciones normales de uso? Que esto no está calculado para el primer día que yo prendo la instalación, utilizo la instalación, porque las lámparas a lo largo del tiempo se van deteriorando y va disminuyendo su flujo. Y las superficies se van oscureciendo, ya sea por temas de limpieza, ¿ah? Entonces cada vez van a ir reflejando menos luz. Entonces, el factor de mantenimiento justamente lo que considera es la disminución del flujo por las condiciones higiénicas del local, por decirlo de alguna manera. Y el coeficiente de utilización lo que me indica es cuánto flujo de las lámparas llega a ese plano de trabajo en función de las características de la luminaria y en función de las características del local. ¿Cuáles son las características del local? Su tamaño, su forma, los coeficientes de reflexión del piso, del techo y las paredes. ¿Ah? Entonces, pero ¿cuál es el único dato que yo voy a tener? Y yo voy a tener o del que voy a partir. Va a ser el flujo de las lámparas, ¿tá? Que es un dato que me va a dar el fabricante. ¿Tá? ¿Se entiende? Sí. Bien, sigamos. Entonces, ¿de qué depende ese coeficiente de utilización? De la geometría del local. Por ejemplo, si yo tengo un local muy chiquito de planta, pero muy alto, voy a tener gran superficie reflejante de las paredes. Si el local es al revés, es muy amplio, pero muy bajo, voy a tener grandes superficies reflejantes del techo y del piso. ¿Ah? O sea, depende de la forma, de los coeficientes de reflexión y además de la fotometría de la luminaria. Si yo tengo una luminaria, por ejemplo, que es de haz muy cerrado, muy estrecho, ahí sí casi toda la luz directa va a caer sobre el plano de trabajo. Si yo tengo una luminaria que su curva polar es muy amplia, parte caerá sobre el plano de trabajo, pero otra parte irá directamente a las superficies reflectoras de las paredes. ¿Ah? Entonces va a ser menos eficiente que una que es con haz más estrecho. ¿De qué depende el factor de mantenimiento? De la depreciación del flujo por el envejecimiento de la lámpara. Esto vieron con Juan cuando vieron lámparas que a mayor vida de las lámparas el flujo iba disminuyendo dependiendo del porcentaje de depreciación del tipo de lámpara que usábamos. Va a depender de la apreciación del flujo por la suciedad de la luminaria. ¿Por qué se puede ensuciar una luminaria? Por el ambiente en que está. Si ustedes están, por ejemplo, en un ambiente que hay mucho polvo, el polvo se va a acumular sobre la luminaria y a su vez eso va a opacar la emisión de la luz. ¿Ah? Por ejemplo, una carpintería habría o una marmolería o un molino donde haya polvo en el aire, tendría una depreciación muy grande y un quirófano al revés, tendría una depreciación muy chica por ese concepto. La depreciación del flujo también depende por la depreciación del flujo luminoso por la suciedad de la superficie del local. Si yo tengo una superficie, piso, paredes y techo que las limpio muy poco, el polvo se va acumulando y cada vez las reflexiones van a ser menores. Bueno, yo le dije que lo que íbamos a hacer es un cálculo estimativo. ¿De dónde se sacan estos valores? La depreciación del flujo luminoso por envejecimiento de la lámpara se saca del tipo de lámpara, de una tabla.
la depreciación del flujo luminoso de la luminaria, también por suciedad de la luminaria, se saca de un dato de la luminaria, de una tabla. La depreciación del flujo luminoso por suciedad de la superficie también se saca de una tablita. O si no, yo le doy las características, las características del local al software y él me lo va a calcular. ¿Cómo se calcula el CU? Por las relaciones que hay entre techo, piso y paredes de un local, eso se hace mediante una ecuación. Por los coeficientes de reflexión del local, ese va a ser un dato. Yo pinto el piso de tal color, las paredes de tal color, el techo de tal color, esos son datos, coeficiente de reflexión. Y por la fotometría o la curva polar de la luminaria, eso también se saca de catálogo. Bueno, eso se puede calcular o introducimos los datos en el software y él me va a dar el numerito. Nosotros no, ni lo vamos a calcular, ni vamos a introducir en esta clase los datos en el software, ¿tá? Porque lo que vamos a hacer es un cálculo muy rapidito, aproximado, que le va a dar buenos resultados en las condiciones de locales normales, donde no haya nada raro. Esto va a ser muy, muy cercano a la realidad. Entonces vamos a hacer un cálculo estimativo, ¿tá? Cuando utilizamos lámparas convencionales, todas aquellas que no son LED, el producto del coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento puede andar, no, en general va a andar entre 0,2 a 0,3. No quiere decir que sea 0,2 o 0,3, quiere decir que en general va a andar entre estos valores. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más. ¿Tá? ¿Por qué? Porque estos números están determinados por este factor de mantenimiento que depende de la luminaria. Yo acá no le estoy mostrando ni la curva polar, ni le estoy diciendo los coeficientes de reflexión del local, ni la forma del local, nada, ni la fotometría. Entonces va a andar en este entorno. ¿Tá? En realidad, fíjense una cosa, cuanto mayor sea el producto de CU por el factor de mantenimiento, ¿qué va a pasar con el nivel de iluminación? ¿Va a ser mayor o menor? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, cuanto mayor sea el coeficiente de utilización y mayor sea el factor de mantenimiento, la depreciación del factor de mantenimiento, perdón, el factor de mantenimiento, no la depreciación. ¿Qué va a pasar con el nivel de iluminación? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Va a ser Va a ser mayor. mayor. Va a ser mayor. O sea, cuanto más limpito tengo un local y cuanto más grandes los coeficientes de reflexión y demás, mayor nivel de iluminación voy a tener. Entonces, si yo tuviera una luminaria, por ejemplo, que en vez de emitir la luz hacia abajo en forma directa, emite la luz hacia arriba para que el techo la refleje y luego caiga hacia abajo, ¿qué va a pasar con este coeficiente? ¿Va a ser mayor o va a ser menor el producto de los dos? Va a ser menor. Va a ser menor. ¿Por qué? Porque la luz está llegando por reflexión en el techo. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que para tener el mismo nivel de iluminación entre una luminaria o dado con una luminaria directa o una indirecta, la indirecta va a ser menos eficiente, va a consumir más energía para darme el mismo nivel de iluminación. ¿Tá? Esas son las cosas que estaban escritas en la tablita que vimos la clase pasada. ¿Tá? Entonces, yo en vez de, si pongo una luminaria que emite la luz hacia arriba, hacia el techo y el techo refleja, ¿cuál de estos dos coeficientes tomaría? ¿0,2 o 0,3? 0,2. 0,2, perfecto. Y si utilizo una luminaria que va emitiendo la luz hacia arriba y el techo lo pinto de negro, ¿qué pondría? 0. Bueno, no 0 porque si no la iluminación me va a dar 0 y siempre algo vas a ver. Pero menos de 0,2, digamos. Pero menos de 0,2, a eso voy. No quiere decir que sea 0,2 o 0,3, va a depender de eso, ¿está? Por otra parte, si hago eso, no entendí nada de cómo funciona la luz, ¿no? Porque pongo algo que refleje que en realidad lo que está haciendo es absorbiendo todo, si es un color negro. ¿Ah? Bien. Y si la fuente tirara la mitad de la luz para arriba y la mitad de la luz para abajo, ¿qué harían?
¿Qué ponemos? ¿0,2 o 0,3? Un intermedio. Exacto. Por eso le digo que no es ni 0,2 ni 0,3. Puede ser 0,2, puede ser 0,21, 0,22, 0,23, 0,24. Evalúen estos coeficientes, coeficientes que van a poner en función de cómo es esto y cómo es esto. ¿Ah? Si el local es muy sucio, o sea, hay mucho polvo en el ambiente, este coeficiente va a ser mucho más chico, ¿tá? Porque va a depreciar más la luz. Bueno, para el cálculo, para el mismo cálculo, pero si usamos luminarias LED, ¿tá? Vamos a tener que ese coeficiente, las luminarias LED son más eficientes, va a andar entre 0,3 o 0,4. Utilizamos el mismo criterio para saber si tomamos 0,31, 0,28, 0,35, 0,40. ¿Ah? Recuerden que es un cálculo estimativo. Bueno, esto lo voy a pasar rapidito. Esto es lo que hacíamos nosotros en el examen, así que no se queje con lo que les va a tocar a ustedes. ¿Tá? A nosotros nos decían la luminaria número 25 y tenías que venir acá. Esta era su curva polar en función del coeficiente de reflexión del techo, en función del coeficiente de reflexión de las paredes, del piso, perdón, en función del coeficiente de reflexión del piso y de las paredes y del techo. Son estas tres valores que tenemos acá en función de las proporciones que había en ese local, teníamos que venir a sacar un numerito que nunca me daba justo, sino que tenía que hacer un montón de interpolaciones para saber cuánto era ese numerito. Ese era, cuando no habían software, era lo que se utilizaba. ¿Ah? Fíjense, por ejemplo, acá dice, un local amplio tiene un CU mayor porque hay mayor aprovechamiento del flujo emitido. ¿Sí? Todo el flujo está cayendo sobre el plano, hay pocas reflexiones. En cambio, en este caso, si el local es estrecho, no todo el flujo está cayendo en un plano que esté por acá, el flujo directo, sino que lo que estoy aportando es el reflejado, que siempre va a ser menor que el flujo directo. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Ese cálculo que yo hice me está dando la cantidad de qué cosas. Fíjense acá. Yo con eso calculaba el CU. ¿Sí? El CU me indica, es el coeficiente de utilización. Me está indicando cuánto llega al plano de trabajo. ¿Está bien? Ahora, en función de eso, yo voy a calcular la cantidad de lámparas. Si yo sé que preciso un flujo determinado, ahora vamos de vuelta a la ecuación que está acá. Si yo sé que quiero un nivel determinado, que necesito en el local ese que, por ejemplo, en el salón de clase habíamos visto que precisaba 300 luxes el otro día. Me dan la planta del local, tengo el área del plano de trabajo. Por lo tanto, lo que tengo que despejar es esto. ¿Cuál es el flujo que preciso? Y el flujo que preciso, ¿qué es? El flujo acá de todas las lámparas, ¿sí? Flujo de todas las lámparas, que lo voy a estar afectando por este coeficiente y por este coeficiente que salían de tablas. O sea que estos coeficientes yo los voy a conocer, lo que estoy calculando es el flujo de todas las lámparas. Y como yo sé el flujo de la lámpara que voy a poner, el flujo de todas las lámparas lo divido entre el de una lámpara y eso me da la cantidad de lámparas que tengo que poner en el local. ¿Ah? Póngale 60, 70, 50, lo que sea. El tema es que yo lo que hice fue solamente calcular la cantidad de lámparas que necesito para tener un determinado nivel de iluminación. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? ¿Puedes Sí. explicarlo de vuelta? ¿Te animás, profe? ¿Cómo? Si se anima a explicarlo otra vez. Sí. Vamos a centrarnos acá. Acá pueden pasar dos cosas. Primero, que vos quieras, como en el ejercicio este que estamos haciendo de clase, saber cuántas lámparas tengo que poner. O puede pasar que vos quieras hacer una verificación, que yo diga, a ver, la gente se está quejando en este salón porque dice que no ve mucho. Vamos a ver qué nivel hay de iluminación. En ese caso yo pongo el flujo de todas las lámparas, pongo cuánto valen estos coeficientes, pongo el área de plano de trabajo
y me da el nivel real que tengo. Eso lo tendría que comparar con el nivel ese que nosotros habíamos estimado para un salón de clase. A ver si es mayor, menor o igual. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bien. Lo otro que puede pasar es que yo quiera saber cuántas lámparas tengo que poner, independientemente de lo que haya. El local no está construido. Entonces yo digo, bueno, para ese local la tablita me dio que precisaba 300 luxes. Este dato lo tengo porque es la planta del local. Estos datos los saco porque yo sé la forma del local, ya elegí la luminaria, sé las condiciones de uso. Por lo tanto, lo que voy a despejar acá es esto. ¿Qué es esto? Es el flujo de todas las lámparas que tenemos que poner en el local. ¿Ah? Si yo sé que el flujo de todas las lámparas y como dato tengo el flujo de una lámpara, divido el flujo de todas las lámparas entre una y me da la cantidad de lámparas que tengo que poner. Ahí está, ¿Está bien? perfecto. Ahora sí, impecable, gracias. Bien. Ahora, eso que estamos haciendo nosotros es calcular la cantidad de lámparas para tener un nivel determinado. ¿Qué pasa si ahora yo le doy al instalador las lámparas? Me voy porque estaba apurado, tenía una cosa que hacer por ahí. Y cuando vengo el hombre me lo puso todas las lámparas en la mitad del local. En la otra mitad no me puso ninguna. ¿Qué va a pasar con el nivel de iluminación? ¿Va a ser uniforme o no va a ser uniforme? No, No, no. no. No, hay la mitad del salón que va a recibir luz directa y la otra mitad no. O sea, en la mitad del salón tendré el doble de iluminación y en la otra tendré, no sé, la mitad o menos. ¿Tá? Entonces hay dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta nosotros y tenemos que dar la opción o la solución que cumpla con los dos criterios. Uno es la cantidad de lámparas. Lámparas que son las que emiten el flujo para llegar a un nivel. El otro criterio que tenemos que tener o que aplicar es que queremos que ese nivel sea uniforme. ¿Tá? Y para que algo sea uniforme, ¿cómo tiene que ser su distribución? Equitativo. Perdón, A no lo te lar- entendí. Equitativamente a lo largo de Sí, todo el salón. uniforme, ¿no? O sea, todo el salón tendría que estar con la misma distribución de luminarias. No puedo poner unas más apiladas en alguna zona que otras, ¿no? Sí. Bien. Eh, Ahora, eso que vamos a distribuir nosotros, que me da la uniformidad, ¿quién es? ¿La lámpara o la luminaria? La La luminaria. luminaria. La luminaria, exactamente, porque la luminaria es la que va a alterar la forma o la que me va a definir la curva y el sólido polar. Entonces nosotros vamos a tener que calcular la cantidad de lámparas para un determinado nivel, pero también vamos a tener que calcular la cantidad de luminarias para que sea uniforme. Y eso es independiente del nivel. ¿Tá? Por ejemplo, fíjense en este esquemita que está acá en el medio, pintado en amarillo. Si el plano de trabajo estuviera por donde yo estoy pasando el puntero, ¿qué pasaría? ¿Sería uniforme o no? Habría espacios muy oscuros como para trabajar bien. Exacto, estos conitos no se superponen, ¿no? No se superponen los sólidos polares donde emite la luminaria, entonces habrían zonas más oscuras que estas. ¿Eso quién me los va a estar dando? La curva polar de la luminaria. ¿Ah? Entonces, tenemos que calcular las dos cosas. Vamos a ver ahora cómo calculamos o cómo nos garantizamos que la iluminación sea uniforme, cómo calculamos la cantidad de luminarias. ¿Tá? Después veré, porque yo una luminaria no tiene por qué tener la misma cantidad de lámparas. Yo puedo tener una luminaria que tenga dos lámparas, que tenga una, que tenga tres, que tenga cuatro, eso dependerá. Pero yo voy a tener una opción, o mi solución va a tener que contemplar las dos opciones, que sea uniforme con la cantidad de luminarias que calculo y que contenga la cantidad de lámparas totales, esas luminarias que yo calculé. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a tomar, esto lo hacemos a ojo en la grafiquita de la curva polar, como tengo acá. ¿Tá?
Supóngase que acá tengo una fuente de luz con esta curva polar. Lo que voy a hacer es tomar la intensidad máxima, que en este caso sería esta, el vector más largo. Tomo el vector medio de eso, la mitad de esta distancia, lo hacen con ojito en la curva polar, y rebato eso para acá. ¿Tá? Donde esto me corta la curva polar, acá tengo lo que se llama ángulo principal de emisión. La mayor parte de la luz va a estar saliendo en este ángulo. ¿Quedará un poquito por fuera? Sí, va a quedar un poquito por fuera. Pero este ángulo es este angulito que tengo acá en los dibujos, ¿sí? Este angulito que tengo acá en los dibujos. En función de ese angulito por trigonometría, como yo sé esta altura y sé este ángulo, sé a qué distancia puedo poner esto. ¿Estamos? Ahora vemos un ejemplo. ¿Quedó claro eso? ¿Ah? Sí. Fíjense acá arriba, ¿no? Cuanto mayor es el ángulo de emisión, yo puedo poner las luminarias más separadas. Cuanto menor es el ángulo de emisión, yo puedo poner las luminarias más juntas. ¿Tá? O sea, tengo que lograr que la luz se distribuya menos, como en este caso. Cualquiera de estos dos casos va a ser uniforme acá abajo, por ejemplo. O sea, de acá para abajo va a ser uniforme y de acá para abajo va a ser uniforme. Cualquier plano de acá va a tener un nivel uniforme. Lo que sí, en este caso, este plano que pasa por acá va a tener un mayor flujo lumínico, un mayor nivel de iluminación que este que pasa por acá. ¿Por qué? Porque le está llegando una luz más concentrada, ¿ah? Un mayor flujo directo. Bueno, si esta es la planta del Tengo local, una duda. sí, La altura a la que se tienen que encontrar los ángulos de las es común para todos o depende no. del tipo Vos lo que vas de a tener actividad? como dato, no, lo que vas a tener como dato es esto, la altura a la que vas a poner la luminaria, que es lo que se llama altura de montaje. Sí, ¿Está bien? Y este dato lo vas a sacar de la curva polar que te vamos a dar de la luminaria. Entonces, si vos sí, sacás este ángulo, podés sacar esta distancia, o esta distancia. En realidad, esto es la distancia que hay entre la fuente de luz, la luminaria, y el plano de trabajo. ¿Ah? Como vos este dato lo tenés y como vos tenés este ángulo, podés calcular esta distancia. ¿Cuál es esta distancia? Es la distancia máxima a la que yo puedo poner las luminarias. Esta. ¿Se entiende? sí, se entiende. Perfecto. Dale. Igual ahora lo vamos a aplicar. Bueno, vamos a ir a hacerlo más conceptual para que se vea, para que se entienda esto. Si esta es la planta del local y esta es la distribución de las luminarias, esta distribución es uniforme. Ahora, si por ejemplo estas dos hileras no estuvieran y yo pongo dos luminarias acá, dos acá, dos acá, dos acá, y acá no pongo nada, no es uniforme. ¿Estamos? O sea, tengo que tener una distribución uniforme. Entonces, para que eso sea uniforme voy a tener que separarlas de determinada manera, que siempre va a tener que conservarse la distancia. Yo tengo dos separaciones. Una separación que la voy a llamar A en este sentido y una separación que la voy a llamar B en este sentido. A y B no tienen por qué ser iguales entre sí, pueden ser diferentes. Si esta distancia yo la estoy calculando en función de la curva polar y habíamos dicho que yo podía tener luminarias el otro día que tenían dos curvas polares distintas, esto me dice que en un sentido yo podría separar más las luminarias que en otro sentido. ¿Tá? Entonces tengo que hacer la separación en ambos sentidos. Si tengo una única curva polar, la separación que voy a calcular es en ambos sentidos. Siempre estamos hablando de la separación máxima. Entonces, A y B no tienen por qué ser iguales entre sí, pero tanto A como B siempre van a tener que ser menores que la separación máxima, porque si son menores se van a estar superponiendo los conitos. ¿Ah? Y después de la primera luminaria a la pared,
tiene que haber la mitad que entre luminarias en este sentido. Y en este sentido, de la primera luminaria a la pared, tiene que haber la mitad acá. Digamos de que de alguna, por decirlo de alguna manera burda para que esto se entienda, esto ilumina, tiene una zona de influencia la mitad para allá y la mitad para acá, porque la otra mitad la va a tener esta, y para este sentido lo mismo, la mitad para acá y la mitad para acá, porque esta otra va a estar influido por esta otra. ¿Está? Entonces, este sería entonces la forma de distribuirlas. Ambas distancias A y B tienen que ser menor que la máxima. ¿Cuál es la máxima? Esta de acá. ¿En qué va a estar dada? ¿Por qué va a estar dada? Por la distancia que hay entre la fuente y el plano y por el ángulo este que lo calculamos de esta manera. Lo estimamos porque lo vamos a hacer a ojo en la curva polar. ¿Está? Bueno, ¿dudas hasta acá? Todo una gran duda. ¿Está? Que se va a aclarar en la medida que se empiecen a hacer los ejercicios. ¿Está? Pero como resumen de todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora, podríamos decir que cuando yo quiero tener una iluminación uniforme en un local, tienen que darse determinadas condiciones en ese local, que son las que vimos en las primeras diapos, ¿tá? Y que voy a aplicar el método este que, por un lado, voy a calcular el nivel de iluminación o la cantidad de lámparas que preciso para un nivel de iluminación, y por otro lado, lo que voy a calcular es la cantidad de luminarias para que esa iluminación sea uniforme. ¿Vamos? Y ahora vamos a verlo, aplicarlo para el caso concreto nuestro. Pero antes vamos a explicar dos cositas. Hay casos particulares que son lo que llamamos cielos rasos luminosos o gargantas. ¿Ah? El caso del cielo raso luminoso lo estuvimos viendo hoy no, perdón, la clase pasada. Y son estos, ¿no? Yo tengo un techo que es translúcido y arriba de ese techo yo tengo un montón de lámparas. ¿Tá? Lo que quiero tener, ¿cuál es la idea de esto? De tener este plano iluminado en forma uniforme. ¿Tá? Esto quedaría muy mal si, por ejemplo, yo pudiera identificar dónde están las luces acá. O sea, mirar al cielo raso y tuviera zonas manchadas, con más luz y menos luz. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál plano tendría que estar iluminado en forma uniforme? El cielo raso. El cielo raso arriba. Si el cielo raso arriba está iluminado en forma uniforme, de acá para abajo todo va a estar iluminado en forma uniforme. ¿Ah? Es como la bóveda celeste. ¿Ah? Entonces, acá lo que me importa cuando yo vaya a hacer la separación es la distancia entre las lámparas en función de esta altura. Con esto yo me garantizo. ¿Qué pasa si esto está muy pegadito acá arriba? Y yo acá voy a tener los conitos que no se superponen, entonces voy a tener zonas oscuras y zonas claras. ¿Ah? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es guiarnos por esta ecuación. La altura del cielo raso a las lámparas tiene que ser mayor que la distancia entre lámparas. Esto va a ser un dato, porque esto no puede ser muy bajo. Si yo tengo la altura del montaje del cielo raso, ya tengo la altura del cielo raso al techo, tengo A. Entonces, A siempre va a tener que ser mayor que B. Otra característica de los cielos rasos es que tienen un coeficiente de transmisión del 50%. ¿Por qué yo utilizo un material que tenga tan poca transmisión? Y no pongo un material que tenga un 80-90% de coeficiente de transmisión para hacer esto. Para que sea más difusa la luz. Exactamente, porque si no yo podría estar identificando, si yo pusiera un vidrio acá que estoy mirando las lámparas arriba. ¿Ah? Sí. Entonces justamente para que esto tenga este efecto, yo lo que voy a tener que hacer es pintar con colores muy claros acá, que sean muy reflejantes, y utilizar un material que sea muy difusor. ¿Ah? Bueno, el otro caso que tenemos es la garganta. Esto que está acá es un corte como este y como este del local.
Garganta es esto. Cuando yo coloco, esto es una iluminación directa, general directa, y eso es una, ya lo vimos el otro día también con algún ejemplo, una iluminación general indirecta. Yo tengo la fuente de luz que ilumina el techo y el techo por reflexión ilumina hacia abajo. ¿Ah? Entonces puede ser que yo tenga gargantas de un solo lado o que tenga gargantas en dos paredes paralelas. ¿Ah? Entonces, la uniformidad va a estar dada por la distancia entre el techo y la garganta. Si, por ejemplo, esto es muy chiquito, me va a quedar luz acá y me va a quedar oscuro acá. Fíjense en este techo lo que pasa es que también es abovedado, no es plano. Entonces, fíjense que esto no está uniformemente iluminado. Capaz que es un efecto que se buscó, pero si queremos una iluminación uniforme, acá yo tengo mucha luz y esta zona está más oscura. ¿Tá? Entonces, cuando tenemos garganta de un solo lado, la relación que tiene que haber entre A y B para que el techo esté uniformemente iluminado es que A sea mayor a la tercera parte del ancho. ¿Sí? Yo tomo un tercio de esta distancia y esto tiene que ser mayor que ese tercio. Ahí yo me garantizo de que esto está uniformemente iluminado. Cuando tengo gargantas de los dos lados, voy a hacer lo mismo pero considerando la mitad del local. O sea, A va a tener que ser mayor que la sexta parte de B. Yo me garantizo que con esto ilumino en forma uniforme hasta acá, como hice acá, y en este caso ilumino en forma uniforme esta parte del techo. ¿Está bien? A mí me quedó una duda sobre la parte del cielo raso. A ver, O sea, ¿cómo se calcula la altura de montaje? Si yo tengo... ese va a ser un dato. A No, ver, hay un nosotros, ejercicio sí, sí, que preguntan la altura máxima del montaje. está bueno. A ver, nosotros tú como proyectista, eso es un dato de diseño, ¿tá? Y podés tener varias condicionantes. Por ejemplo, podés tener la altura mínima que te dice la intendencia que tiene que tener un local. Menos que eso no lo podés poner, ¿tá? Puede darse el caso de, por ejemplo, que vos quieras poner ventanas hasta el techo. Entonces, si querés poner ventanas hasta el techo, tampoco podés tener un cielo raso, ¿tá? En el caso, por ejemplo, del aulario, nosotros tenemos, del examen que vamos a hacer, tenemos una estructura que vamos a poner. Entonces el cielo raso tiene que estar por debajo de esa estructura, ¿ah? No por arriba. Entonces pueden Claro, haber varias condicionantes, obvio. ¿sí? Eso lo Capaz que, entiendo. capaz que también, bien, también tenemos el tipo de fuente. Entonces, en función de su curva polar, es que nosotros vamos a determinar esto. Capaz que tengo una puerta por acá, ¿viste? Entonces, si yo tengo una puerta, el cielo raso siempre va a tener que estar por arriba de la puerta. Si querés, después lo vemos en detalle ese ejercicio. Sí, yo decía porque sí, pero porque o sea, el ejercicio este te decía las dimensiones de un local, te decía que se ubicarían 9 lámparas y te preguntaba cuál era la altura máxima Ah, del bueno, montaje. Bien. pará. Ah, vamos a hacer una cosa. Vos mandame eso por el foro, la pregunta, y yo se la respondo a todos. ¿Tá? Pero Claro, ya te estoy diciendo de una cosa. Vos estás partiendo de que ya sabés cuánto es esto, porque me está diciendo que hay 9 lámparas. claro, sí, 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 eso lo sé. Entonces, si yo ya tengo esto, voy para atrás, calculo esto. O sea, yo tengo B, calculo A. La altura de montaje va a ser la altura del local menos A. Ahí me da la altura de montaje. Claro. Acá yo partí al revés, de que en función de que no tenía nada, ¿tá? Solamente tenía esto, calculé B. Ahí va. Está. ¿Ah? Pero mandalo al foro igual y yo lo respondo por ahí. Bueno, vamos a meternos en el ejercicio. Esto lo vamos a pasar porque esto fue lo que hicimos el otro día, ¿se acuerdan? Que tomamos el salón de clase, los ponderamos porque eran para adultos y todas esas cosas y habíamos llegado a un nivel de 300 luxes en función de estas tablitas.
Este era el salón de clases y habíamos dicho de que, por ejemplo, acá estaban las luminarias puestas por arriba de este reticulado, que este reticulado era una condición arquitectónica, y entonces lo que íbamos a hacer era poner un cielo raso por acá abajo, que de repente ya me servía para resolver temas acústicos, me servía para tapar la estructura y para el montaje de las luminarias. ¿Ah? Vamos a llegar a una solución de este tipo de las que está acá. Esto es el dato, la planta y corte del local, están todas las medidas. Y acá tenemos dos cosas. Yo voy a hacer una sola. La otra, si quieren, la hacen ustedes en la casa de ustedes para ir repasando. ¿Ah? El ejercicio está resuelto con luminarias LED y está resuelto con lámparas convencionales. ¿Ah? El color oscuro o claro del fondo de la diapositiva se corresponde con la forma en que va a estar resuelto. ¿Tá? Acá vamos a hacerlo ahora con la luminaria LED. ¿Ah? El procedimiento es exactamente el mismo. Si quieren, para repasar después, en la casa de ustedes, van siguiéndolo con la luminaria convencional. ¿Ah? Y van a hacer el mismo procedimiento y va a estar resuelto ahí para irlo chequeando. Opción 1, o sea, las diapos que están con el fondo más oscuro van a ser la luminaria LED. Y opción 2, los tubos fluorescentes con luminarias convencionales, las que tienen el fondo de la diapo más clarito. Luminarias LED. ¿Ah? Bueno, ahí yo tengo, eso está recortado, ¿tá? Pero es parte de la información que me da un catálogo de luminarias. ¿Tá? Fíjense que esta luminaria está hecha, opté por esta porque alguna vamos a tener que optar. ¿Tá? A ver, pregunto, ¿no? Bueno, pues eso creo que ya lo habíamos visto el otro día. ¿Utilizaremos un sistema directo o indirecto de iluminación? Directo. Directo, perfecto, porque no me daba la altura local para utilizar algo indirecto. Bien, esa luminaria va a tener que tener algún dispositivo, como el local es muy amplio, para evitar que la luz se vea por quienes están sentados, porque si no eso va a producir encandilamientos. Entonces, o esa luminaria tendría que tener un difusor o podría tener un louver, como en este caso. ¿Ah? Va a tener que tener las medidas para modularla con el cielo raso a su vez. ¿Ah? Entonces vamos a elegir una que sea directa. Directa y elegí con una curva simétrica. ¿Ah? Una curva polar simétrica. Bueno, este es el dato físico de la luminaria, la foto de cómo va a quedar. Esta es su curva polar. Vieron que está hecho para, siempre me dicen lo mismo, ¿no? Para 1000 candelas. Acá me dice los dos cortes que hay. En realidad, como la curva es simétrica en ambos cortes, no hay dos, no tengo el colorcito verde. O sea, en ambos planos, en el 0, 180 y en el 90, 270, tengo una única curva polar. Y después me va a dar un montón de datos, por ejemplo, cuánto tiene de ancho, cuánto tiene de largo, la configuración de la carcasa, el material con que está hecho, el material de la óptica, un montón de cosas como, por ejemplo, a ver, a ver, a ver. Estamos hablando ya es una luminaria LED, o sea, está todo integrado, ¿no? El haz de emisión, el color de la fuente de luz. eh, bueno, esto van a ver después, más adelante, los sistemas de control, si es compatible o no. La eficiencia, 139 lúmenes por vatio, la temperatura de color que tiene esa lámpara. ¿En cuánto andará esto? ¿Qué tipo será? ¿Blanco cálido, blanco o blanco frío? Blanco frío. Creo que blanco normal. Blanco, ahí va, un blanco, blanco normal. El blanco frío anda por los 6000 más o menos. El 5500, ¿no? índice, ¿cómo? 5500 sea el blanco frío, ¿no? Por eso, de ahí para arriba. El índice de reconocimiento del color es bueno, ¿tá? El máximo sería 100. Eh, el flujo inicial, o sea, este es el flujo de la luminaria ese que nosotros vamos a tener como dato, el que teníamos como dato de la lámpara inicial para calcular el flujo total que tenemos. Esto después habría que depreciarlo. Bueno, después estas son cosas que ya vimos, el índice de protección mecánica, el IP,
el índice de protección al polvo y, y a los líquidos. La temperatura máxima de funcionamiento, acá tenemos si tiene conexión a tierra o no. ¿Tá? La tablita es más larga, pero puse los principales para que vean todo lo que me da un catálogo. ¿Qué cosas dijimos que teníamos que calcular? Con el método este, ¿cuántos cálculos teníamos que hacer? Era el área del plano de trabajo, el flujo de todas las lámparas y lo del dos coeficientes que estaban en la cuenta. Tá. Con todo eso, yo iba a calcular la cantidad de qué. De luminarias. No, De iluminancia. Iluminancia. no. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Lámparas y luminarias, ¿no? Las luminarias. No, las luminarias me daban ¿qué? El nivel de iluminación, Total. pero el nivel de iluminación, ¿o qué me daban la luminaria, la cantidad de luminarias? Un Yo como determinado quería, flujo yo, luminoso. no, esperen, yo iba a calcular un nivel de iluminación en un plano, ¿verdad? Partíamos de eso. Ese nivel de iluminación, ¿qué condiciones tenía que tener? Eran dos. En el salón de clase, ¿yo cómo quiero que sea ese nivel de iluminación? Universal, ¿no? O sea, Directo y uniforme no sería. Uniforme, uniforme ¿no? eso. Eso por un lado. La uniformidad, ¿quién me lo da? ¿La cantidad de lámparas o la cantidad de qué? La cantidad de luminarias. De luminarias, exactamente, porque la cantidad de luminarias es la que me define en el conito de emisión ese, y yo tengo que controlar que los conitos estén superpuestos, que las luminarias no estén muy separadas. ¿Tá? Que no tiene nada que ver con el nivel. El nivel es lo otro que teníamos que calcular. Y ese nivel estaba en función de la función que se cumple en el local. ¿Tá? Ese nivel de iluminación, ¿quién me lo determina? Las lámparas. La cantidad de lámparas, que son las que están emitiendo el flujo. ¿Tá? O sea, las lámparas van a emitir la cantidad de luz que yo necesito. Y las luminarias me van a distribuir esa luz de manera tal que el nivel sea uniforme. Y yo tengo que cumplir las dos cosas, por lo tanto voy a hacer los dos cálculos. ¿Ah? Vamos a arrancar con el cálculo de la cantidad de luminarias para el nivel que queremos. Y después vamos a calcular la cantidad de luminarias para obtener un nivel uniforme. Ustedes estarán, si están muy atentos a lo que yo estoy diciendo, acá deberían de decir, pero este tipo se está equivocando. En los dos lados me puso luminarias. Y acabamos de decir, Camila Llanes me acaba de contar que lo que teníamos que calcular era la cantidad de qué? De lámparas. De lámparas y la cantidad de Eh, lumin- luminarias. luminarias. Y escribí en los dos casos la cantidad de luminarias. Sí. ¿Quién tiene razón? ¿Vos o yo? A ver, ¿qué quiere decir el fondo oscuro? En el fondo oscuro que había. Los LED. Para calcular. Para calcular LED, con luminarias LED. No con luminarias que tienen una lámpara LED adentro, sino que la luminaria es LED. ¿Tá? O sea, esa luminaria que yo vi recién ahí tenía dos tubos adentro. ¿Tá? No le puedo poner tres, cuatro como a otras. Ya viene así. Por eso en ese caso luminaria y lámpara sería lo mismo. ¿Está bien? Pero el cálculo lo voy a tener que hacer en función del flujo y de la separación. Ahora, cuando ustedes vayan a que no la vamos a hacer ahora, está hecho ahí, lo voy a pasar por arriba, porque si no, no nos va a dar la clase.
van a ir al mismo ejercicio resuelto, pero con las diapo en fondo clarito. Fondo clarito eran las lámparas convencionales. Entonces ahí sí van a tener, cuando lleguen a este punto, dice cálculo de la cantidad de lámparas para el nivel que quiero y cálculo de la cantidad de luminarias para que sea uniforme. ¿Está bien? Pero la metodología es exactamente la misma. ¿Me siguieron eso? Sí. Bien. Bueno, vamos a la ecuación, que era esta. ¿Tá? De esta ecuación nosotros lo que vamos a calcular es qué flujo precisamos. ¿Ah? Entonces, lo que hago de acá despejo. El nivel de iluminación, que lo habíamos sacado de la tabla, era 300 luxes por, ¿sí? Por el área del plano de trabajo, que es el área del local. Estos dos datos son los datos que sacamos de la planta, ahí donde yo tenía un dibujo que le mostré que estaba la planta y el corte. Son las medidas de la planta, área del plano de trabajo, dividido el coeficiente de utilización por el factor de mantenimiento. Cuando dijimos que para lámparas, esto lo identificamos para lámparas convencionales y para lámparas LED, ¿sí? Dijimos, ¿se acuerdan? Para lámparas convencionales andaba entre 0,2 a 0,3 y para lámparas LED andaba entre 0,3 y 0,4. Que evaluáramos un poquito eso. Bueno, yo acá puse 0,4, que sería el mayor para las LED. ¿Por qué? ¿Cómo era la curva polar de esto? Uniforme para ambos lados. Era uniforme para ambos lados, pero iba para arriba o para abajo. Para abajo. Para abajo, o sea, era una luminaria totalmente directa, entonces voy a aprovechar mucho más la luz. Por otro lado, los coeficientes de reflexión de las paredes allá en el horario, no sé si lo recuerdan, pero son todos blancos, las paredes y el hormigón, que es un color grisecito claro. ¿Ah? Entonces tomé el mayor valor de todos. Hago la cuenta y esto me tiene que dar siempre un número muy grande, porque son los lúmenes que preciso para iluminar. ¿Está? ¿Qué es este número que tengo acá? Los 155.235 lúmenes. ¿Qué es esto que calculé? La iluminación total. No, la iluminación eran los 300 luxes. ¿El flujo de las lámparas era o no? El de flujo de todas las lámparas que preciso. Si yo te digo que vos precisás ese flujo, ¿cómo sabes cuántas lámparas precisás? Tenés que dividirlo por cuánto tiene cada una de las lámparas que vas a usar ¿Y de dónde sacamos eso? en el catálogo. Del catálogo. Esa- Exactamente. Acá tenemos 3.400 lúmenes. ¿Está bien? Entonces, todo eso dividido esto me da 45,6. Para poner 45 tendría que agarrar 46 con un serrucho, cortar una, ¿no? Se me va a romper esa, no me va a dar. O sea que este número nunca me va a dar justo, lo vamos a tener que aproximar. Tampoco puede ser un número primo, porque si no después no lo puedo hacer la distribución uniforme. ¿Tá? Vamos a redondear a 48. Y ponemos 8 tiras con 6, o 6 tiras con 8, depende cómo lo mire, con 8 luminarias. ¿Tá? O sea, precisamos 48, ¿qué cosas? Luminarias. En realidad, sí, porque O sea, son 48 LED. lámparas en realidad, ¿o no? Serían 48 lámparas, pero en este caso, como son lámparas LED, luminarias LED, vamos a precisar 48. ¿Para obtener qué? El flujo Iluminación luminoso. uniforme. Para tener un nivel, Uniforme. no, El apropiado para que se realice la tarea. exactamente, para tener un nivel de 300 luxes. Uniforme no, porque yo no las distribuí, yo no manejé la distancia todavía. Eso me lo va a dar la separación máxima que puedo tener. ¿Ah? Si yo pongo las 48 arriba del pizarrón, los que están en el fondo no van a ver nada. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, vamos a calcular la cantidad de luminarias para tener el nivel uniforme. Eso lo sacábamos de la curva polar. Si la curva polar, por ejemplo, era muy compactita, yo tengo que juntar más las luminarias. ¿Tá? Esto era lograr que los conitos se superpusieran.
Si la curva polar es más amplia, eso me permite separar más las luminarias. Entonces, esto se hacía como les dije hoy. Vengo acá, hacia a ojito, ¿no? Tomo el valor máximo de la intensidad, que en este caso, ¿cuál sería el valor máximo? El que está en qué grado, a qué grado, en qué dirección. Hacia abajo, Hacia abajo ¿no? perpendicular al suelo. Ahí va. Si este es 450 y este es 600, acá ando más o menos por la mitad. ¿Sí? Entonces, eso vengo. Que la mitad de esto serían 520 por ahí, la mitad serían 260. ¿Me van siguiendo? La mitad de esto anda por acá más o menos. Venimos por acá y donde me corta, acá tengo el ángulo principal de emisión, que andaría entre 30 y 60 grados. Vamos a ver cuánto tomé ahí, porque no me acuerdo. O sea, hacemos esto. Vector máximo, tomamos la mitad, rebatimos donde me corta, acá me queda definido el ángulo principal de emisión. ¿Está? Bueno, este es el corte del local, donde el plano de trabajo lo vamos a poner a la altura del plano de las mesitas. Y el cielo raso por debajo, yo ahí era un dato de la letra que decía que había una estructura metálica a 60 centímetros del techo, vamos a ponerlo a 70, ¿sí? El cielo raso. Entonces este va a ser el plano de la luminaria y este el plano de trabajo. Yo poniendo las luminarias acá, voy a tener que lograr que los conitos se superpongan en este plano. Entonces, vengo acá y bueno, yo ahí tomé 45, que anda entre este valor y este, perdón, 43, que anda entre este valor y este. Lo hacemos ojitos, si hubieran puesto 45 está bien, si hubieran puesto 41 también está bien, si hubieran puesto 60 sí está mal porque 60 está acá, o si hubieran puesto 30 sí está mal porque está acá. ¿Va? Vamos a manejarnos con esa precisión, donde corta la curva, sacamos. ¿Va? Este ángulo vale 43. ¿Y esta distancia cuánto vale? 210. ¿Sí? Sería esta. Si acá hay una luminaria, digamos que su zona de influencia sería hasta acá, y a partir de acá viene la otra luminaria. O sea, a partir de acá, de 210 para abajo, siempre tienen que estar superpuestos los conitos. En 210 ya tienen que estar superpuestos los conitos. O sea que yo en este triángulo tengo este ángulo, tengo esta distancia, calculo esta. Esa va a ser la separación, dividido, la mitad de la separación entre luminarias. ¿Cuánto vale la tangente del ángulo 43? Vale cateto opuesto, que es lo que yo quiero calcular, dividido el cateto adyacente, que es 2,10 m. Eso me da que vale 1,96 esto. ¿Me siguieron? Sí. Si esto vale 1,96, la otra luminaria, ¿cuánto va a estar de acá para acá? Lo mismo, 1,96. Lo mismo, porque acá va a estar el otro conito de la otra luminaria. Entonces, esto es igual a esto. O sea que 1,96 por 2 sería la distancia entre luminarias. Bien. Ahora es muy fácil entonces calcular cuántas precisamos. La separación máxima entonces va a ser 1,96 por 2, que me da 3,92. ¿Cómo hago para saber cuántas luminarias como mínimo? Yo tengo un mínimo de luminarias, no tengo un máximo, puedo poner todas las que quiera, porque cuanto más ponga, más superposición, por decirlo de alguna manera, va a haber entre los conitos. Entonces, la menor cantidad de luminarias va a ser el largo del local, estaba acá, era un dato que yo sacaba, y el ancho del local dividido la separación máxima. Esto me da 15,8
y 13,1 las dimensiones del local dividido lo máximo que las puedo poner. Me da 4 en un sentido y me da 3,3 en el otro. ¿Por qué de 3,3 redondeé a 4 y no redondeé a 3, que está más cerca? Porque si redondeas para abajo no habría uniformidad, ¿no? O sea, no Claro, me va a estás. dar una distancia más, sí, No, sería, exactamente. No estaría cumpliendo con... y O sea sería, que, y acá me daría, si pongo 3, acá me daría menos, ¿no? Entonces, eh, el mínimo de luminarias son 4 en un sentido y 4 en el otro, 16 luminarias. Esta 16 preciso para qué? Para tener ¿qué? Un nivel como Uniforme. uniforme. Y para tener un nivel de 300, ¿cuántas necesito? 48. 48. ¿Qué voy a poner? Entonces, 48. 48, porque 48 es más que 16, va a ser recontra uniforme y voy a tener el nivel que quiero. ¿Está claro? sí. Sí. Bien. Si esto no hubieran sido lámparas luminarias LED, si hubieran sido lámparas convencionales, estas 48 yo las tendría que poner en estas 16. Entonces veo si acá tengo que poner 3 tubos, 2 tubos, 4 tubos, lo que me permita la luminaria. Pero también cumpliendo con este número y con este. Tengo que cumplir con los dos. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿cuál va a ser la separación real entre luminarias? Porque yo ahora voy a dibujar la plantita con la separación real. Y la separación real va a ser el largo y el ancho dividido la cantidad de luminarias que estoy poniendo. 6 en un sentido y 8 en el otro. Eso me da 1,97 y 2,18. Una vez que tengo eso, dibujo la plantita como aquella que vimos hace un rato, donde estaba la distancia A y B, ¿tá? Y me da 2,18, 2,18, 2,18, 2,18, 2,18, la mitad de 2,18 a la pared, y en este sentido 1,97, 1,97, 1,97, y acá 1,32, no sé por qué quedó, a ver, después lo chequeé en esa distancia a ver si hay un error ahí, ¿no? Porque esto tendría que ser la mitad que esto, pero es la mitad que entre luminarias, ¿está? Bueno, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 en este sentido. Y en este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a estar poniendo 48 luminarias LED del modelito ese que vimos, donde cada una va a tener un flujo inicial de 3.400 lúmenes. ¿Estamos? Otra de las cosas que me pedía era determinar la cantidad de luminarias, determinar la potencia. Esa potencia me la daba el fabricante, ya estaba en el catálogo. ¿Ah? La distribución y cómo las encendemos. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Cómo habría que encender esto? Ahí está la planta. Y cada fila que prende independiente, ¿no? Siempre eso depende de cada local, ¿no? Pero en este caso, a ver, yo tengo por acá, ¿qué es esto? Las ventanas. Y acá También en la ventana. está. ¿Quién es el que va a estar más comprometido de los estudiantes? O el que, a ver, ¿cuál es el que va a tener una mejor ubicación? ¿Los que están sentados dónde? Mejor ubicación para ver el pizarrón, mejor En ubicación el sobre el medio. binario. Ahí va. Dos cosas. Está bien eso que dijiste, fue lo que hablamos el otro día. El que se sienta acá abajo, ¿cómo hace? El que llega tarde y se sienta acá abajo, ¿cómo hace para ver este pizarrón? Claro, no ve nada, pero está bien iluminado porque tiene la ventana al lado. Si un día está lindo, Sí, sí, puede mirar. O puede ver pero el el pizarrón. pizarrón, No ve el pizarrón, ve el cuaderno. es acá el pizarrón, ¿no? Tenés el pizarrón y Sí, la pantalla. O sea, si vos estás acá, más allá de la parte lumínica, lo que es luz exclusivamente, acuérdense que está la posición, el tipo ve con los ojos. Entonces el que está acá
Si se sienta acá, mira para acá. Y encima, como los bancos están todos soldaditas, la silla, no puede correr esto. Esto tendría que estar apuntando hacia acá. O sea, está totalmente ubicado fuera del ángulo de emisión, ¿no? Recién por acá, más o menos, podría ser que viniera. Aparte, con la luz que viene acá, te refleja en el pizarrón, a este lo mata. Pero vamos a analizarlo desde el punto de vista de la iluminación artificial solamente. Si yo quiero un nivel de iluminación artificial, esto va a estar prendido durante el día y la noche, ¿no? Yo el cálculo que hice fue ¿para cuándo? Para la noche. Para la Para, noche, no tomé en cuenta, claro, la situación más comprometida, no tomé en cuenta las condiciones de iluminación, el aporte del día. Pero lo cierto es que durante el día, por acá, de repente los que están acá no necesitan que las luces estén prendidas y los que están acá tampoco. ¿Ah? Entonces, ¿cómo tendría que ser el encendido de esto? En el Por sentido hileras. Por zona. Ay, cuanto más lejos estoy de la ventana, esas son las luminarias que se van a encender antes. Estas líneas rojas lo que me están diciendo es justamente eso, que esto se va a encender así por filas. ¿Tá? Ahora, ¿ustedes recuerdan cómo se encienden las luces allá? Por el pizarrón hacia atrás. Por filas también, pero las filas así, ¿no? ¿Eh? O sea que yo prendo todo esto, ¿sí? Donde no necesito en determinadas horas del día prenderlo. ¿Tá? Eso se puede lograr con sistemas de control, con fotocélula, después lo van a ver bien con Juan, pero el sistema de encendido no sería el correcto, ¿no? Esto estaría mucho más adecuado. Esto me permite a su vez trabajar en medio salón si quiero. Prendo un sector y prendo otro sector, si hay poco público. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bien. Solución entonces, 48 luminarias. Vamos a ver cuánto me da, qué tan lejos estoy del nivel real ese que yo quería tener, de los 300. Hago el caso inverso. Ahora lo que calculo es cuánto es el real. Tengo 48 luminarias por 3.400 cada uno, me da el flujo total. Por el coeficiente del factor de utilización, por el factor de mantenimiento, que era 0,4, dividido el área, me da 315 en vez de 300, que era lo que yo tenía. ¿Ah? Ese es el nivel promedio que voy a tener. ¿Alguna duda? Bien. Bueno, dijimos que teníamos dos planos que iluminar nosotros. Uno era el plano de trabajo en forma uniforme, que fue este. Ahí es la iluminación de varias fuentes de luces en un plano. Y esa iluminación es la total, porque es la directa más la indirecta. ¿Ah? Ahora lo que vamos a ver es cómo calcular la iluminación de un punto en un punto. ¿Tá? Y solamente la directa. Esto me va a servir tanto para interiores como para exteriores, donde las reflexiones son despreciables. ¿Tá? Porque al no tener un local cerrado, la luz directa llega a un punto y después se distribuye en todo el espacio y no vuelve a caer, salvo que esté cerca de una pared o algo de eso, y el aporte va a ser muy poco, las reflexiones son despreciables. Entonces vamos a ver lo que se llama leyes fundamentales. La ley de la inversa del cuadrado de la distancia. Dice, las iluminancias en distintas superficies situadas perpendicularmente a la dirección de la radiación son directamente proporcionales a la intensidad luminosa e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que los separa del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una fuente de luz acá y está ubicada a 1 metro, a medida que duplico la distancia, la superficie se agranda 4 veces y el nivel de iluminación decrece 4 veces. O sea, cuanto más alejo la superficie, más aumenta la superficie que recibe la luz y más decrece la iluminancia. ¿Ah? Esto es para este caso, donde la fuente está centrada respecto a la superficie. Pero en la mayoría de los casos este puntito no está en el medio de la superficie, está desfasado. Entonces entra a incidir lo que se llama el ángulo de incidencia. O sea, aquello que habíamos visto en natural, por qué en invierno hay menos calor
que en verano es porque el ángulo del sol es mucho más bajo, el ángulo de incidencia es mucho menor. ¿Tá? Entonces, para estos casos, el nivel de iluminación vale la intensidad con que emite la fuente en esta dirección dividido la distancia al cuadrado. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, lo que la fuente está acá y el punto que queremos calcular la iluminación no está en el centro de la fuente, no está acá abajo, sino que está acá, esto sería un corte vertical, la iluminación ahora vale la intensidad dividido la distancia al cuadrado también, pero por el coseno del ángulo de incidencia, que es este que está acá. ¿Tá? Entonces, vamos a explicarlo para un caso más genérico, porque capaz que ustedes acá mirando esto, yo veo que este plano es paralelo a este, pero esta ecuación es aplicable para cualquier inclinación de planos, sean o no paralelos. Por ejemplo, esta es mi fuente de luz que está ubicada en este plano. Este es el punto P que voy a iluminar, que está ubicado en otro plano, que vieron que no son paralelos. Yo lo que voy a hacer es unir la fuente con el punto P que me da la distancia D, ¿tá? D, la distancia entre fuente y punto. Ahora voy a tomar la perpendicular al plano donde está la luminaria, o sea, yo tendría una curva polar así. La curva polar de esta luminaria sería así. Supónganse que está simétrica. ¿Tá? Entonces, la iluminancia en el punto P vale la intensidad por el coseno de I sobre D cuadrado, fue el caso que vimos para cuando el punto está desfasado, siendo el ángulo de incidencia este, el que forma esta recta que es perpendicular acá, perdón, el que forma la recta D con este ángulo que es perpendicular a donde está el punto. Este es el ángulo de incidencia. Yo veo en qué plano está el punto, me trazo la perpendicular y el ángulo que forma con D vale I, es el ángulo de incidencia este que está acá. Y lo mismo hago acá para saber la intensidad, ¿cuánto? Si esta es la intensidad máxima, máxima no, la intensidad 0 grados, a mí lo que me interesa es esta, la intensidad a alfa grados, ¿no? Que lo saco de la curva polar. Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Les explico en forma genérica lo que vamos a hacer para que vayan siguiendo el procedimiento y entramos en él. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Las luminarias que tengo, algún nivel, algo me van a aportar en el pizarrón. Algo de luz de ahí va a llegar al pizarrón. ¿Están de acuerdo? Bien. Yo lo que voy a hacer es ver qué nivel necesitaría. Voy a decir, bueno, en el pizarrón necesito un nivel de tanto. Entonces, a ver, si con esas luminarias lo que me aporta en el pizarrón ya es suficiente, llego a ese nivel. Y si no, ver cuántas tengo que poner para llegar a ese nivel. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Vamos a hacerlo muy simplificado. En realidad esto es un poquito más complejo si lo quisiera hacer con mayor precisión. Pero lo que me interesa es el procedimiento porque esto lo van a aplicar principalmente en locales, no, en exteriores. ¿Ah? Acuérdense que acá vamos a hablar solamente de la luz directa. Esto que está acá es el corte del local. ¿Ah? Acá estaría el cielo raso, acá estaría el piso y acá estaría el pizarrón a uno del piso y tiene 1,20 de altura. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A 1,09 habíamos dicho que estaba la primer tira de luminarias. ¿Ah? Yo voy a decir, bueno, a ver, ¿cuánto me da esta luminaria en el centro del pizarrón? ¿Ah? Yo podría tomar arriba, estoy haciendo simplificaciones, en el centro del pizarrón. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, es la iluminación directa de un punto en un plano. ¿Ah?
Entonces, ¿cuánto vale? Vale la intensidad en esta dirección por el coseno del ángulo de incidencia, que es este, dividido la distancia al cuadrado, que es esto. Lo único que tenemos que hacer es sacar esto de la curva polar y esto de dónde salen estos datos. Por trigonometría. Claro, del dibujito este. ¿Ah? Bien, esta era la curva polar de la luminaria que estábamos utilizando. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto vale alfa? Es el arco tangente de cateto opuesto, que es 1,09, esto, dividido cateto adyacente, que el cateto adyacente es 2,90 menos 1,60. 1 de acá y 60 a la mitad del pizarrón, o sea que de acá a acá habría 1,30. ¿Siguen? Ah, eso me da 40 grados. Ahora, si esto es un triángulo rectángulo y esto vale 40 y esto vale 90, ¿cuánto vale esto? La suma de los tres ángulos en un triángulo, ¿cuánto vale? 180. 180. Bueno, 90 tenemos de acá y 40 tenemos de acá. 9 y 4, 13. Ahí tenemos 130. Me están faltando 50. Son estos, 90 menos los 40, 50 grados. Ese es el ángulo de incidencia. ¿Está? Distancia al cuadrado, hacemos Pitágoras. 1,09 esto al cuadrado más 1,3 que es esto al cuadrado. Ya tengo toda la parte de acá para calcular. Bueno, ahora, ¿qué me está faltando? La intensidad en la dirección de ¿cuánto? 40 grados, ¿no? Esto es al centro del pizarrón. La intensidad de la fuente acá. ¿De dónde sale eso? De la curva polar. Yo vengo, trazo el vector, este es 30, 60, 40 anda por acá más o menos, donde corta, tengo una intensidad de 300. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. 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 Bueno, a ver, Alfonsina. Usted no se dé vuelta que la estoy viendo. A ver si entendió lo que vimos hoy. Esa intensidad que yo saqué, ¿es para una lámpara de cuánto? De 1000 lúmenes. De 1000 lúmenes, perfecto. Me lo dice acá abajo, ¿no? Si no me lo dijeran, como dijo Juan, esto es una norma. ¿Ah? Pero nosotros vamos a poner una lámpara de cuánto. 3000 y algo era, ¿no? Lo que nos había dado. 3400. Perfecto. Bien. El globito, la forma del globito este o de gota de agua, ¿va a cambiar? La forma no. ¿Qué va a cambiar? La intensidad, o sea, las Pe- candelas. Perfecto. Ya veo que entendió todo lo que estuvimos hablando hoy tempranito. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular cuánto sería esa intensidad con una lámpara de Por 3400? regla de 3 o si no por la Exacto. diferencia que hay. Luego regla de 3 lo más. La intensidad 40 es 300 candelas. Sí, pero ¿para qué lámpara? Para una de 1000. O sea, 300 candelas para una de 1000. Para de 3400 X, que me dio 1020. Vengo y pongo los 1020. ¿Tá? 1020 por coseno de 50, que estaba acá, dividido la distancia al cuadrado, me da 271 luxes. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Tá? Esto lo hicimos solamente para un punto del pizarrón. ¿Tá? Todos los puntos del pizarrón van a tener, pero lo que me importa es que vean cómo calcular de un punto a un punto. ¿Qué les parece? ¿Será suficiente ese nivel o no? Y no, tenía que ser 300, ¿no? Y 300 tenía yo en un plano que estaba muy próximo a mi cara, ¿no? A la mesita donde están escribiendo. Imagínense que esto lo va a ver quien está sentado en el fondo del local.
Entonces vamos a aumentar más, vamos a poner un número, por ejemplo, 500 que sea el nivel que necesito. Yo ya tengo cuánto con todas las lámparas que puse. Perdón, con todas no, porque yo calculé solamente de esta luminaria que está acá, pero después tengo otra tira por acá, otra tira por acá, otra tira. Cuanto más lejos están estas tiras, menos aporte dan, porque están más lejos del punto. Tendría que hacer para la segunda, para la otra. Vamos a hacerlo sencillo. Supongamos que es solamente de esta lo que vamos a calcular. Yo tengo esta que está acá me da 271, ¿sí? Para llegar a ese nivel que yo quiero de 500, ¿cuánto preciso? ¿Cuánto me está faltando? ¿Cuántos luxes? 219, perdón, 229. Ahí va, serían 500 menos 271. ¿Por qué necesitas 500? Yo lo que necesito es un nivel mayor de 300. ¿Estamos de acuerdo? Porque si 300 lo precisas tú cuando estás escribiendo, que tu cara está, no sé, a 50, 60 centímetros del plano de trabajo, imagínate esto que lo tiene que ver una persona cuando uno escribe con un marcador que está en el fondo de la clase a varios metros. Entonces vamos a poner un nivel mayor. ¿Tomaste 500 porque era el nivel más grande que había en la tabla para esta No, actividad? no, no, no. Tome 500 por tomar algo. ¿Tá? Ustedes cuando vayan a hacer, acuérdense que este mismo método me sirve para aplicar la iluminación en un punto que está en el exterior, o sea, puede ser, no va a ser un valor de esa tabla. ¿Ah? Es un dato que estamos tomando. ¿Ah? Lo que pasa es que los 500, entonces si yo no llego, ¿qué voy a tener que hacer? Poner más fuentes de luz. Poner más fuentes de luz que iluminen hacia dónde. Hacia Hacia el pizarrón. Hacia el pizarrón. Entonces yo podría poner fuentes inclinadas que emitan hacia el pizarrón con una curva polar simétrica, o eso quedaría medio feo porque estarían saliéndose del cielo raso. O podría poner fuentes incluidas en el cielo raso cuya curva polar sea asimétrica y emitan solamente hacia el lado del pizarrón, como vimos la de la calle el otro día. ¿Ah? Y con esas luminarias que yo voy a tener que estar, que voy a poner, necesito la diferencia entre 500 y 271. ¿Vamos? Bueno, ¿se entendió el ejercicio? Sí. Bueno, ahora voy a pasar rápido esto y nos enganchamos con esto de vuelta. El rápido que es el fondo clarito con las luminarias convencionales para que vean que está hecho. ¿Ah? Pero no lo voy a explicar, lo hacen ustedes en la casa de ustedes. Ahí tenemos la curva que vamos a utilizar para la luminaria general y tenemos acá abajo la que vamos a utilizar para la iluminación complementaria que también necesito. Vieron que acá yo tengo una curva que está iluminando solamente hacia un lado, hacia el pizarrón. ¿Tá? Bueno, ahí hicimos el cálculo de lámparas. Vieron que acá sí dice lámparas arriba y acá abajo sí dice luminarias. Hacemos lo mismo, nos da, pim, pum, pam. Y llegamos, perdón, llegamos a esto. ¿Ah? ¿Clarito? Bien. Bueno, ahora sí voy a explicar lo que estamos viendo en el centro del pizarrón, pero con la luminaria convencional. No lo hice con la LED, sino que lo tengo con la convencional. ¿Tá? Pero el tema es el mismo, nada más que sacamos de la otra curva, como la curva que estamos utilizando recién. Esto es lo mismo, las distancias son las mismas, los ángulos son los mismos, la distancia, perdón, el ángulo de incidencia es lo mismo. Vengo acá, ¿sí? En esta vieron que tengo dos curvas polares, una punteada y otra entera, ¿sí? No una sola, bueno, tenía que tomar para hacer la separación hoy el máximo dividido entre dos, etcétera, etcétera, etcétera. Precisaba acá el ángulo a 40 grados, la intensidad 40 que me está dando unos 300 más o menos también. ¿Tá? Pero 300 candelas, como dijo Alfonsina, es para una lámpara de 1000. En este caso nosotros vamos a utilizar no una lámpara de 1000, estamos con lámparas convencionales, ¿tá? Que me van a dar todo este flujo. El flujo de la lámpara convencionales es
dos tubos de 36 vatios y 70 lúmenes por vatio. Todo esto sería el flujo de un tubo. Hago la misma regla de 3 que hice recién, pero para la convencional. Y me da que esa intensidad vale 1706, la pongo acá en la ecuación como hice recién, y me da que preciso 381 luxes. ¿Tá? Vieron que con esta es menos eficiente que con las LED, ¿no? Estoy necesitando en vez de los 279, 381 luxes. ¿Tá? O sea, de aquí para aquí vamos a ver, esto que hice hasta acá fue lo mismo que hice recién con la LED, pero con la curva polar de la LED. Vamos a ver con esta convencional, esta, que podría ser una LED también, cuánto necesito de iluminación complementaria. Necesito 500, que fue el nivel este que me preguntaron de dónde lo sacaba, menos lo que ya me está dando la luminaria esta, que son 381. ¿Tá? Entonces lo que voy a hacer es al revés, ir de atrás para adelante, no ir a partir de la luminaria, sino a partir de lo que necesito poner. Es lo que voy a calcular. Bueno, 500 menos 381 me da que la iluminación complementaria es 119. ¿Tá? Entonces yo lo que voy a hacer es poner entre el espacio que hay entre en cada tira entre luminaria y luminaria, una luminaria complementaria. Vieron que allá en el aulario hay arriba de la tarima se prende solamente una tira que está frente al pizarrón. Pero esa luminaria tira luz en forma simétrica para ambos lados, no es asimétrica, debería ser asimétrica. ¿Tá? Entonces, los 119, que es lo que yo necesito para llegar a los 500, va a ser la intensidad a 40 grados de esta fuente, ¿sí? Lo mismo porque está ubicada en el mismo punto entre tira y tira, por el coseno de 50 también, porque el ángulo de incidencia va a ser 50, dividido la distancia al cuadrado, que era 2,88 metros. Eso me da que la intensidad tiene que ser 533 a 40 grados. ¿Tá? Yo necesito una luminaria que a 40 grados tenga una intensidad de 533 para que me produzca un nivel de 119 que me estaba faltando. ¿Se entiende? A ver, Alfonsina. Estos 533 van a ser los de la curva polar de 1000 o los de la curva polar de la lámpara que yo preciso. Los de 1000, ¿no? No, fíjate, ¿de dónde arranqué yo? De que preciso 533 para llegar a ¿cuánto? A 119, que era lo que precisaba, la resta de esto y esto. ¿Ah? Entonces ahora voy a ir para atrás para ver cuánto tiene que ser lo de 1000. ¿Está bien? Bueno, entonces vengo acá y digo, 275 candelas, que es lo que voy a sacar de esta curva polar, que es la que tengo, que eso sí es para 1000, ¿sí? Fíjense que acá están los 250, por acá debo andar en 275 más o menos, ¿ah? Donde corta. 275 candelas son para 1000. 533, que es lo que preciso, me lo va a dar ¿quién? El flujo de una lámpara que tenga 1938 lúmenes. ¿Ah? Hice al revés que había hecho la regla de 3 acá. ¿Ah? Entonces, 1938 dividido el rendimiento de una lámpara, que son 79 lúmenes por vatio, me da que preciso 24 tubos. 24 lámparas perdón, 24 vatios la potencia de cada lámpara que yo voy a poner. ¿Me siguieron o va de vuelta? Quedaron. ¿Puedes repetir otra vez que Sí. ¿Hasta acá entendiste? sí, 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 sí. Bien. Yo lo que voy a hacer es, digo, preciso 500 y tengo 381. ¿Cuánto me está faltando?
me está faltando 119. ¿Tá? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a ir a la misma ecuación, esta de en P es la intensidad por el coseno del ángulo de incidencia dividido la distancia al cuadrado, pero, ¿sí? Con no la intensidad real que yo tengo de la otra luminaria, sino con la intensidad de la luminaria que yo voy a tener que poner, que es lo que voy a calcular. ¿Eso cuánto me va a tener que dar? Me va a tener que dar los 119. O sea, yo no parto del dato de la intensidad para ver qué iluminación me da, sino que yo ya sé que me faltan, que tengo que llegar a 119 y quiero saber con qué intensidad. ¿Seguís? Es como que despejás Exacto, al revés, ahora la incógnita es esta. ¿Cuánto tiene que valer esa intensidad para tener 119? Que es lo que me está faltando. Ok, ok, ya entendí. ¿Tá? Entonces, ¿cuánto me da que tiene que valer la intensidad? 533. Pero 533 tiene que valer la intensidad de la lámpara real que yo voy a poner. Yo el dato que tengo que voy a hacer ahora es al revés, de la regla de 3 al revés. Si yo vengo a la curva polar, la intensidad a 40 grados, esta que puse acá, vale 275. ¿Sí? Justo 40 grados es el mismo ángulo que en la luminaria anterior, ¿no? O sea, es Sí, casualidad. sí, por eso la voy a poner en el mismo lugar, nada más que cambié de luminaria convencional para que ustedes vieran cómo se hacía. ¿Tá? Pero tendría que hacer lo mismo con la LED. Eh, bueno, 275 sería para la lámpara de 1000. 533, que es lo que yo preciso, lo voy a lograr con una lámpara de X flujo. ¿Cuánto vale ese X flujo? Esto por esto dividido esto, 1938. Si yo pongo una lámpara de 1938 en esta luminaria, voy a llegar a una intensidad de 533. ¿Tá? Entonces, 1938, que es el flujo que yo necesito, dividido lo que me rinde una luminaria, en este caso son 79 lúmenes por vatio, esto es un dato de la lámpara, me da que la lámpara tiene que tener 24 vatios. O sea, si yo multiplico los 79, el rendimiento de la lámpara, por los 24 vatios, me da la luz que emite esa lámpara. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Yo tengo Bueno, una entonces, duda de por qué pusiste 275 candelas ahí. acá, Sí, ¿de dónde porque lo ese sacaste? dato, ¿Porque dice 250 ahí? porque este son 50, 100, 150, 200, 250, y era un poquitito más, me quedó, ¿viste? Está corridito esto acá. Pero podés poner 250, pues lo sacás a ojo igual. Esa es la Ah, intensidad está, 40 grados. Está a está. 40 grados, incluso está un poquito más para acá abajo, ¿viste? Bien, ¿Tá? gracias. Bueno, entonces, complemento con una luminaria asimétrica. Bueno, esta era con tubos, ¿no? En el otro caso, ustedes tendrían que completar con lo que les dé acá, ¿ah? Que la luminaria eran de 3400. ¿Está bien? En los datos de los ángulos y la distancia no incide qué luminaria elijo, ¿no? Es No, simplemente, eso es todo trigonometría. claro, Después o de sea, los incidir, grados de 40, 50 y la distancia de 288 era lo mismo si lo hacía con la LED o con estas. exactamente porque yo las puse a la misma distancia. Claro. ¿Ah? Bueno, bueno, esto es un dato comparativo nomás para que vean, esto ya Juan lo explicó, pero para que entiendan un poquito la diferencia que hay entre la eficiencia de una lámpara convencional y un LED. ¿Cuánto consume por metro cuadrado el salón de clases si se ilumina con una o con otra? Bueno, con luminarias LED habíamos puesto 48 luminarias, 24 vatios cada una. Superficie,
Potencia total son 24 por 48, me da 1152. La potencia de iluminación son los vatios totales que yo tengo dividido los metros cuadrados que yo tengo, el área. Esto me da 5,57. Con luminarias convencionales, la solución que nos salteamos en la parte de fondo clarito eran 36 luminarias con 2 tubos cada uno de 36 vatios. Y esta es la superficie. El flujo total son 36 por 2 tubos cada uno por 36 luminarias, por lo que consume el equipo auxiliar me da 3110 vatios. Si esos 3110 vatios yo lo divido entre el área, me da que con las luminarias LED yo gasto 5 vatios por metro cuadrado de iluminación. Con las luminarias convencionales, con una lámpara que es bastante eficiente, el tubo me está dando 3 veces más casi, 15 vatios por metro cuadrado. ¿Está? A esto, eso solamente del consumo, ¿no? Pero si yo quisiera saber el valor real, tendría que agregarle también el consumo energético, ¿tá? A este que hice, el cambio de reposición. ¿Cuánto me vale, por ejemplo, en un año, si lo quiero hacer por año, o durante toda la vida útil de la lámpara, cuántas veces tengo que cambiar los LED, cuántas veces tengo que cambiar estas, ¿tá? Por el costo de recambio de cada una, lo que consumen los equipos auxiliares y su reposición, ¿tá? Y para eso considerar la cantidad de horas de funcionamiento que está teniendo la instalación. Pero fíjense que solamente de consumo yo ya tengo casi 3 veces más consumen estas lámparas que